Entonces, hablaré un poco de Bolivia a través del caso de La Paz del Alto y iré explicando por qué hablaré del caso de la región de riesgo en Bolivia a través de un ejemplo que es una ciudad, una aglomeración. Entonces, no veo la sala, así que voy a pedir a Julián de pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, Bolivia se está dotando de una política de reducción de riesgo y, bueno, es un poco como el caso de Colombia, o sea que es un proceso lento y que se está siguiendo creando este sistema de política de reducción de riesgo. Más que todo, eso viene por las experiencias de catástrofe. Al inicio de estas políticas de reducción de riesgo hay siempre una catástrofe. Las últimas catástrofes importantes que han sido un impacto sobre la reducción de riesgo han sido las catástrofes de 2002 y en un poco de tiempo en esta presentación hablaré de estos casos. Lo que es importante de recordarse en este momento es que estas experiencias de catástrofes han tenido entonces impactos sobre la creación o la modificación de leyes nacionales o a nivel nacional sobre lo que es la reducción de riesgos. Sin embargo, en Bolivia, como en muchos países de la región andina, es a través de las leyes municipales que esta reducción de riesgo finalmente se hace de manera concreta. Y se hace de manera concreta más que todo a través de la creación de estructuras o organizaciones quienes o que se dedican a la reducción de riesgos. Así que más que todo, esta construcción de una política de reducción de riesgo viene de catástrofe que se traduce a partir de la organización de estructuras para poder atender lo que es la reducción de riesgo. Ya, entonces, eso es un poco el aspecto teórico de esta dotación, creación de política de reducción de riesgo en Bolivia. Voy a entrar en la parte más pragmática, más concreta, con la diapositiva siguiente, si Julián quiere pasarla. Entonces, ¿cuáles son las principales herramientas de reducción de riesgo en Bolivia? Como le expliqué en la diapositiva anterior, la reducción de riesgo se hace más que todo a partir de experiencias de catástrofes. En, bueno, tomaremos en un periodo reciente, que es octubre de 2000. En esa época hay perturbaciones sociales en Bolivia y el gobierno de esta época responde a través de una ley que es una ley de reducción de riesgo de atención a desastres. Es más que todo movimientos sociales que inician esta ley, pero esta ley se traduce en una ley de reducción de riesgo de atención a desastre. Y a partir de esta ley de octubre 2000, de 2000 se crea una defensa civil. En Bolivia, como también en otros países de la región, la defensa civil hay siempre bueno, un balance según las épocas entre o la defensa civil está a mano de civiles o la defensa civil está a mano de militares. Entonces, en 2000 hubo, cuando se creó la defensa civil, esta hesitación, esta pregunta de saber quién de los militares o de los civiles tienen que manejar este organismo de defensa civil. Las cosas van a cambiar y a tomar un aspecto totalmente diferente a partir de 2002, de marzo de 2002. Y en marzo de 2002 se crea una nueva ley de reducción de riesgo con una nueva modificación pocos meses después, en agosto de 2002, con la creación del Sistema Nacional para la Reducción de Riesgo y Atención de Desastre. ¿Por qué este cambio en poco tiempo? Es que como le expliqué con la diapositiva anterior, en febrero de 2002 se produce un evento en La Paz. Hay una caída bueno, una tormenta en La Paz que crea unas inundaciones y unos deslizamientos de terreno con 69 muertos y más que todo daños estructurales bastante importantes en La Paz. Normalmente, cuando
hubo este evento en febrero de 2002, existía para atender la ley de 2000. Sin embargo, esta ley de 2000 ha sido, o sea, las autoridades se dieron cuenta que esta ley de 2000 no era capaz de responder a una situación concreta de emergencia. Y por esta razón, la ley de 2000 ha sido cambiado en dos veces en unos meses para que se adapta a una situación de riesgo que ha sido bien concreta, ¿no? Y entonces esta última ley de agosto 2000 que crea este Sistema Nacional para la Reducción de Riesgo, entonces se apoya sobre una experiencia de catástrofe bien concreta. Se supone que esta ley corresponde a algo realmente que corresponde a una realidad de una catástrofe, que es no tan teórico que práctico. Y entonces esta ley finalmente se finaliza dentro de la ley de municipalidades. Como también en muchos países de la región andina, finalmente la reducción de riesgo está por un sistema de concentración a mano de las municipalidades. La ley de municipalidades existe desde, o sea, desde una fecha anterior a 2002. Sin embargo, se modifica esta ley de municipalidades en función de leyes nacionales. Entonces, la ley de municipalidades ha sido modificada por la ley del Sistema Nacional de agosto 2002 y concretamente son los alcaldes en Bolivia que son responsables de la política, o sea, de la gestión de los riesgos. Eso significa que son ellos, los alcaldes, que tienen que poner en marcha la organización de un sistema a nivel municipal para atender a las emergencias y para hacer la prevención de los riesgos. Eso se traduce de manera también concreta a través en los municipios de la creación de COE, de Centros de Operaciones de Emergencia, que es el brazo armado de la gestión de riesgos en los municipios. Ahora, en el título estoy diciendo que trataré del caso de la gestión de riesgo en Bolivia a través del caso de La Paz del Alto. ¿Por qué el caso de La Paz del Alto? Es que en Bolivia, sobre los 300 y picos municipios que existen, La Paz es casi el único municipio que tiene la posibilidad posibilidades de tener una política de reducción de riesgos. En la ley de municipalidades, los alcaldes son responsables del sistema de reducción de riesgos. Sin embargo, es casi solamente La Paz que tiene una real política de reducción de riesgos, porque es la única municipalidad que tiene un poco de medios financieros y también de experiencia para poder tener este sistema de reducción de riesgo y atención de desastre. Así que el caso de La Paz es un caso un poco particular porque de hecho es casi el único caso de esta amplitud en Bolivia. Significa que los demás municipios no están a este nivel, son muy lejos de tener una estructura como el caso de La Paz. Y por eso también estoy diciendo que el caso de La Paz es realmente bien particular porque no es muy representativo de lo que está pasando en el país. Globalmente, para resumir y terminar con lo que está pasando en el resto del país, como los municipios no tienen ni los medios financieros ni técnicos en las municipalidades para hacer la política de reducción de riesgos y atención de desastre, es el gobierno nacional que interviene a través de los organismos de la defensa civil, excepto en La Paz y un poco en el Alto, donde las cosas se están modificando. Entonces, si Julián puede pasar la diapositiva siguiente. Entonces, intentaré de explicar un poco por qué La Paz tiene esta particularidad que hace que es muy diferente de los otros municipios en Bolivia. La particularidad de La Paz proviene de primeros intentos que son de los años 70 para planificar lo que es la ciudad de La Paz. Y gestionar los riesgos en esta época es planificar, o planificar es una manera de gestionar los riesgos.
en esos años 70, el riesgo en La Paz son los eventos de origen naturales, o sea, son los peligros, son las lluvias, los deslizamientos de terrenos, las inundaciones, etcétera. Y para poder manejar estos eventos que afectan a la ciudad, se decidió, un alcalde decidió poner en marcha una política de planificación urbana en la ciudad de La Paz a través de un plan de desarrollo urbano, PDU, en el cual se encuentran mapas de constructibilidad, mapas de riesgos, uso del suelo, etcétera, etcétera. El mapa que ustedes pueden ver en la pantalla, bueno, lo espero, es un ejemplo de este tipo de mapa de constructibilidad que se ha creado en los años 70, al final de los años 70, donde los colores, todo lo que es en azul, en naranja y en rosado, son zonas desfavorables para la construcción. Entonces, existe ya desde los años 70 una herramienta municipal, o sea, esta herramienta ha sido totalmente financiado por la municipalidad a través de un préstamo del Banco Mundial, pero es una iniciativa del municipio, nunca ha sido una iniciativa desde el gobierno central. Por eso estoy diciendo que La Paz, desde los primeros pruebas de que se construye una política de reducción de riesgo, son pruebas que muestran que es una iniciativa del municipio y no del gobierno nacional, y siempre ha sido el municipio que ha tenido en sus manos estas operaciones de reducción de riesgos aquí, en este ejemplo, a través de políticas de planificación urbanas. La diapositiva siguiente. Sin embargo, esta política que parece muy interesante para los años 70 ha conocido rápidamente límites importantes. ¿Cuáles son estos límites? Es que en los años 80, entonces después el mandato de este alcalde que puso en marcha la planificación, Bolivia entró en una fase de inestabilidad política. Y esta inestabilidad política ha tenido repercusiones a nivel municipal. Entonces, el municipio de La Paz, durante casi toda la década de los 80 y al inicio de los 90, ha tenido una sucesión de alcaldes. Y estos alcaldes, para poder mantenerse al poder, rogaron sobre la oportunidad política. Es decir, en cambio de votos de la población de La Paz, aceptaron de no poner en marcha los mecanismos necesarios para hacer respetar diferentes normas establecidas entonces en los años 70 en estos documentos de planificación. Concretamente, esos alcaldes aceptaron que se urbanizan las laderas de La Paz, en las fotografías que ustedes pueden ver, entonces las pendientes de la cuenca donde está instalado la ciudad de La Paz. Estos alcaldes aceptaron la urbanización de estas pendientes, sabiendo que son zonas donde normalmente no era posible de construir, pero aceptando que la gente se instala en estos lugares porque había una demanda de terrenos para construir, era una manera también de finalmente captar los votos de esta población. Entonces, esta idea de relacionar los riesgos a través de la planificación en los años 70 nunca ha sido aplicado en los 80 y al inicio de la década de los 90, periodo durante el cual hubo una urbanización bien fuerte en esta ciudad de La Paz. Y eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Como le estaba diciendo, lo estuve diciendo, este periodo corresponde a un fuerte crecimiento de la población, y entonces población que necesita alojarse en la ciudad. Es una población que viene más que todo de un movimiento de migración de lo rural a lo urbano, y más que todo también a un cambio de sistema económico donde en Bolivia en esas décadas se desquitó un poco la industria minera, y los mineros llegaron a La Paz para buscar un trabajo. Entonces, ustedes pueden ver en estos dos gráficos que la población de La Paz aumentó rápidamente
entre los años 70 y la actualidad, final de los 2000. Y al mismo tiempo pueden ver que no es solamente la ciudad de La Paz, que es en azul, es también la ciudad de El Alto. Volveré un poco más tarde sobre esta ciudad de El Alto, pero más que solamente para mencionar que de hecho La Paz es La Paz y una otra ciudad que es El Alto, que es su suburbio, si ustedes prefieren, por el momento este nombre. Entonces, hubo un crecimiento de la población en La Paz, pero también en el suburbio que se llama El Alto. Y entonces el crecimiento de la población se traduce también, y eso es el segundo gráfico, por un aumento de la superficie urbana de La Paz y del Alto. Un aumento bastante importante que se explica entonces con la imagen anterior por la urbanización de las laderas de la cuenca de La Paz. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, rápidamente, por estas razones de que nunca se aplicó realmente la planificación urbana, relacionar los riesgos en La Paz, eso ha correspondido en los años 90 hasta la fecha de hoy a resistir a las amenazas físicas o más que todo a los eventos. Eso se puede ver a través de un gráfico que muestra que las manifestaciones de los riesgos en La Paz son numerosas y que los daños aumentan. En el gráfico, que lo siento está en francés, o la leyenda está en francés, pero las barras en verde muestran las sumas invertidas para hacer la prevención del riesgo y lo que es la línea rosada muestra el número de intervenciones de los actores de emergencia en La Paz. Ustedes pueden ver a partir de los años 2000 que hay un aumento del número de intervenciones de emergencia en La Paz. Al mismo tiempo, en el mismo periodo, hubo un aumento de las sumas invertidas en prevención de riesgo. ¿Qué significa estas dos ideas o dos hechos? Es que a pesar de invertir para prevenir los riesgos, el número de manifestaciones o de eventos aumentó también y los daños aumentaron en la ciudad de La Paz. En la fotografía pueden ver un ejemplo de estos daños. Por suerte en La Paz nunca o muy pocas veces son eventos que crean realmente daños importantes y que matan a mucha gente. Son eventos más pequeños, pero bueno, que crean daños en puntos de la ciudad, como en este caso en el puente y bueno, que destroza un puente o varios puentes cada año. Entonces, eso significa también que la política de la paz de reducción de riesgo que se apoya sobre la construcción de obras técnicas tiene ciertas fallas. Y si podemos pasar a la diapositiva siguiente, vamos a ver estas fallas. Estas fallas se explican a través entonces esta necesidad de construir obras para poder resistir a los eventos. En esta fotografía ustedes pueden ver el río principal del Valle de La Paz, el río Choquillapú, río de La Paz. Este río ha sido ensachado dentro de muros de contención y para poder hacer pasar, o sea, para ensayar el valle, ha sido necesario construir un muro de contención cortando el pie de un talud. Creando este tipo de obra, bueno, la idea era más que todo, como hay pocos espacios en La Paz, la idea era, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, crear vías de circulación en La Paz, porque hay pocas vías de circulación de norte al sur para ir de un punto del sur de la ciudad al norte de la ciudad. Pero creando estas vías de circulación, se ha creado también una destabilización del talud, de la pendiente de este lugar, creando problemas estructurales muy fuertes. Entonces, la respuesta
a la creación de estas vías ha sido la construcción de un muro de contención que ha sido bastante costoso. Así que vemos a través de este ejemplo que resistir a los eventos pasa por la construcción de obras, de obras con un costo importante y estas obras, de hecho, no parecen ser una solución a los eventos de la paz. Más obras se construyen, más eventos dañan a la ciudad. Y eso, si podemos pasar a la diapositiva siguiente, eso se ve a través de varios artículos o de varios inventorios de daños que se pueden hacer en la ciudad de La Paz. En estos diferentes artículos de prensa, ustedes ven los títulos que explican que bueno, La Paz es más vulnerable pese a los avances de las obras municipales. De hecho, se crean bastante obras para resistir a los eventos sin que estas obras dan realmente buenos resultados. Y por eso se puede preguntar la pertinencia de la postura de resistencia. Es decir, intentar de tener por el momento políticas de reducción de riesgos que se traducen únicamente a partir de la construcción de obras, de ingenieras, eso no da una respuesta realmente muy interesante para poder gestionar esos riesgos, porque de hecho el número de daños aumenta a pesar de la inversión bastante importante para una ciudad del sur que el municipio está haciendo. Y por esta razón se puede preguntar si es realmente el camino más razonable que una ciudad como La Paz puede seguir. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Y eso intenté de traducirlo a través de un sistema. Entonces, se ve que la ciudad de La Paz está o enfrenta una situación un poco complicada. La situación es que esta ciudad de La Paz necesita, o sea, está frente a un proceso de urbanización y necesita entonces aumentar el número de terrenos que puede proponer a su población aumentando el número de terrenos, o sea, aumentando el espacio donde la población puede vivir, está creando más daños en la ciudad. ¿Por qué? Porque está creando una capacidad de escurrimiento de los ríos y de inestabilidades de los pendientes, construyendo ciertas obras. Está también creando, entonces, para poder hacer pasar estos equipamientos, aumentó también la movilidad y entonces la atracción de la ciudad. Aumentando la atracción de la ciudad, aumenta también esta necesidad de terreno. Así que es un círculo un poco vicioso en el sentido de que más invierte para ser atractiva y más aumenta las posibilidades de que daños afectan a la ciudad. Entonces, si podemos pasar a la diapositiva siguiente, en esta diapositiva podemos preguntarnos si anticipar el riesgo en La Paz y entonces tener una política de reducción de riesgos no es finalmente limitar los daños y favorecer el funcionamiento urbano. Y entonces, en este caso, ¿cómo lo podemos hacer? La pregunta es de saber cuál es la política de reducción de riesgo en la aglomeración de La Paz que no sea una política que se enfoca sobre la creación de obras. Al inicio de esta presentación le expliqué que el municipio de La Paz tiene por ley que crear o sea, que aplicar el Sistema Nacional de atención a emergencia y de reducción de riesgo. Y eso se hace a través de la organización de un COE, de un Centro de Operaciones de Emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia, en este mapa ustedes pueden ver la localización de los actores del COE y la diversidad de los actores de este COE. Este COE está compuesto de servicios municipales, pero también de otros actores que no son municipales. Son las Fuerzas Armadas de Bolivia, son los bomberos que pertenecen a la Policía Nacional y otros servicios como la empresa de electricidad que es privada, la empresa de agua, etcétera, etcétera. Vemos
en este mapa que representa lo que es el COE, que finalmente hay una gran diversidad de actores que están dispuestos en todo el territorio de La Paz y el Alto. Sin embargo, ustedes pueden ver que también en este mapa, bueno, el límite entre La Paz y el Alto no aparece, pero los puntos más que todo están dentro de La Paz, en la cuenca, cuando la parte donde se ve distritos 5, 6, etcétera, etcétera, eso es el municipio de El Alto y ustedes pueden ver que casi no hay actores del COE en esta parte de la aglomeración. Entonces, vemos varios problemas. Primero, la diversidad de los actores que compone el COE y, segundamente, la ausencia de estos actores en una cierta parte de la aglomeración. De hecho, este COE existe en las imágenes que ustedes pueden ver en la imagen del medio que hubo un deslizamiento en 2011, en febrero de 2011, donde intervinieron entonces los servicios de La Paz del municipio, también los bomberos en Rorro y también las Fuerzas Armadas para apoyar a la población. Y el municipio, eso es la primera fotografía, estaba presente dentro de un centro de operaciones en el terreno. En el caso de la última fotografía, ustedes pueden ver el centro de emergencia del Alto, que es un COE reciente, y este COE del Alto no intervino en el caso de este evento de febrero de 2011 en La Paz. Y voy a volver en poco tiempo sobre el por qué no intervino este COE del Alto. Entonces, diapositiva siguiente, por favor. Entonces, se ve en La Paz que hay una necesidad de herramientas para gestionar los riesgos. Se creó un COE, pero también se está creando herramientas concretas, físicas, para gestionar los riesgos. Más que todo, eso se ve a través de captores, sensores, para medir el nivel del agua en los ríos. Se ve a través de ciertas operaciones para estructurar un poco la red de salud, por ejemplo, en La Paz. Pero, sin embargo, son herramientas que son bien puntuales y que, de hecho, o sea, cuando se mide que el río está muy alto, ya casi estamos en una situación de emergencia. Significa que la inundación ya está. Entonces, eso no ayuda a anticipar una situación de emergencia. Entonces, se ve en el municipio de La Paz que hay un interés para la preparación al manejo de situación de emergencia y crisis sin tener realmente o sin que el municipio tenga las herramientas más apropiadas para poder responder a este interés. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es el resultado de la situación actual? Lo que podemos ver es que hay una desigualdad o desigualdades territoriales muy fuertes entre La Paz y el Alto. Este mapa les muestra entonces el municipio del Alto, que está en la izquierda, bueno, no sé cómo está la pantalla para ustedes, pero lo que se ve, distrito 5, 6, eso es el municipio del Alto. Entonces, toda la parte que está para mí a mi mano izquierda es el municipio del Alto y lo que está con muchos nombres y ríos, eso es el municipio de La Paz. Este mapa muestra los programas de prevención de desastres y de emergencia en La Paz y el Alto. En este mapa ustedes pueden ver que la mayoría de las acciones se concentran en el municipio de La Paz y no en el municipio del Alto, sin tomar en cuenta que el municipio del Alto tiene recursos para entender la emergencia y que también, dando la topografía, una parte de los problemas en La Paz pueden provenir del territorio del Alto. Sin embargo, en la fecha de hoy hay una diferencia entre estos dos municipios. ¿Por qué? Porque la ley de municipalidades da la obligación a los alcaldes, a cada alcalde, de tener su propia política de prevención de riesgo. Significa que el alcalde de La Paz tiene su política de prevención de riesgo, el alcalde del Alto tiene su propia política de prevención de riesgo que corresponde cada uno a su territorio y lo que es totalmente normal dentro de la ley de municipalidad. Y como no hay un organismo institucional, una manera institucional de trabajar entre el Alto y La Paz, son dos municipios diferentes a pesar de que representan
una sola aglomeración, cada municipio entonces tiene sus políticas de reducción de riesgo, sabiendo que el Alto casi no tiene nada a pesar de la creación hace poco tiempo de un COE. Así que hay desigualdades a nivel de un territorio urbano que de hecho es un territorio urbano único y donde el cual se supone que la relación de riesgo tiene que ser unificada. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, eso significa que no se toma en cuenta las transmisiones entre territorios de consecuencia de eventos y de vulnerabilidad. Este mapa justamente le muestra el sistema de alerta temprano. Hay un sistema de alerta temprano en La Paz. Ese sistema de alerta temprano entonces no existe en el Alto, a pesar de que las manchas de colores les muestra el nivel de vulnerabilidad de la población. Se ve que la población del Alto está bastante vulnerable, y, igual en La Paz. Sin embargo, hay mucha población vulnerable en el Alto sin tener ningún sistema, por ejemplo, de alerta temprano. Igual, si vemos en el detalle el sistema de alerta temprano en La Paz, de hecho no es un sistema que está hecho para prevenir a la población cuando hay una inundación, un deslizamiento. Es un sistema muy técnico que solamente da datos a la alcaldía o a los servicios municipales para poder eventualmente atender o responder a la situación de emergencia. Pero de todos modos se ve que los actores de emergencia que podrían actuar desde el Alto a La Paz, de hecho desde el Alto no pueden intervenir ya que no tienen datos que provienen de La Paz porque no tienen captores en el Alto, y además los datos de La Paz no llegan hasta el municipio de El Alto. La diapositiva siguiente. Entonces, hoy el programa PASSIVUR en Bolivia ha creado una discusión, una reflexión sobre la necesidad de pensar la relación de riesgo, no solamente a nivel de la municipalidad, pero también a nivel de la aglomeración, para poder ser más eficiente. Y en este mapa ustedes pueden ver en manchas las zonas de exposición a amenazas físicas como deslizamientos y inundaciones, y la localización de los centros de salud y los colores de los puntos significa cuál es el estatuto público-privado de los centros de salud. Entonces, en este mapa ustedes pueden ver que más que todo es el municipio de La Paz que está expuesto a las amenazas naturales. Entonces significa que hay varios hospitales o centros de salud que están expuestos o a inundación o a deslizamiento. Significa que en una situación de emergencia es probable que estos elementos de emergencia como los centros de salud no van a funcionar porque serán afectados por el deslizamiento o la inundación o lo que sea. Al contrario, en La Paz hay unos hospitales, centros de salud que no están expuestos a estos eventos. Significan que en caso de emergencia en La Paz, la población de La Paz podría recurrir a estos recursos que están instalados en el Alto. Pero otra vez, como no hay vínculos entre los dos municipios, de hecho, cuando hay una emergencia, se supone que la población de La Paz se queda en La Paz y la población del Alto se queda en el Alto con los servicios que corresponde a cada municipio. Entonces, no se pone en común los recursos entre las dos municipalidades, a pesar de que están dentro de la misma aglomeración, lo que parece no muy eficiente a nivel de una política de reducción de riesgo. La última diapositiva, por favor. Entonces, para concluir, se ve que la mayor vulnerabilidad de la aglomeración de La Paz se debe a su transformación, que de hecho es un aspecto positivo porque significa que se desarrolla esta ciudad, se moderniza, pero al mismo tiempo se moderniza sin anticipar unos cambios y que pasan por la gobernanza urbana. No hay una gobernanza urbana que toma en cuenta que ahora el territorio urbano de La Paz no es solamente la municipalidad de La Paz, pero la municipalidad de La Paz y del Alto. Y que estas dos municipalidades tienen que tener una sola política de reducción de riesgo que sea común.
Entonces, las políticas de reducción de riesgo que se deciden a nivel nacional no toman en cuenta todavía la realidad urbana boliviana. Entonces, más que todo, este proceso de aglomeración, metropolización. Entonces, para ser más eficiente, esta política de reducción de riesgo que se decide a nivel nacional y que da la responsabilidad después de ser aplicada por los alcaldes, tiene que tomar en cuenta que hoy una ciudad raramente se compone de un solo municipio. Le hablé del caso de La Paz, porque de hecho es casi la única ciudad donde hay, o aglomeración donde hay un poco de reducción de riesgo. Sin embargo, la mayoría de las ciudades importantes de Bolivia, que es Santa Cruz, Cochabamba, etcétera, no son ahora un solo municipio. Todos se componen de varios municipios, entonces enfrentan a su nivel los mismos problemas, excepto que de hecho no, estos municipios no se interesan a la política de reducción de riesgos porque no tienen ni los medios financieros ni técnicos para realmente interesarse a este tema. Sin embargo, de todas maneras, si tenían estos medios técnicos y financieros, tendrían los mismos problemas que La Paz y el Alto, ya que las políticas nacionales no toman en cuenta esta transformación del urbano que tiene un impacto fuerte sobre lo que es las políticas de reducción de riesgo a nivel local y concreto, pragmático. Gracias. Mi pregunta va relacionada más bien con, en realidad has mostrado que hay unas diferencias bastante notorias entre las formas de gestión territorial entre el Alto y La Paz. Estas dos formas evidentemente ponen en pie una forma de gestión de riesgos que en algún momento tiende a aumentar la vulnerabilidad. Sin embargo, ¿tú consideras que hay algún tipo de también de similitudes o llamemos así de coincidencias que puedan servir como ejemplos para mejorar la gestión territorial en una sola aglomeración? Y tal vez otra pregunta podría ser también si ha habido procesos de acercamiento a otros niveles de la gobernanza, como la gobernanza más local, hablemos de parroquias o hablemos de barrios, donde puede haber otra forma, otro tejido de gobernabilidad que pues, no puede ser diferente al municipal. No se supone que un barrio o sea, en el mapa de La Paz, no sé si Julián puede volver a la última, tal vez la última, el último mapa que muestra La Paz el Alto. Bueno, entonces, en el territorio urbano se supone que bueno, hay barrios de La Paz que están pegados a barrios del Alto. Se supone que normalmente no, o sea, no hay vínculos o intercambios entre los dos barrios. En términos de reducción de riesgo, de hecho, no creo que haya de manera concreta, o sea, no creo que la población realmente se moviliza ella misma para que haya vínculos entre un barrio de La Paz y un barrio del Alto, a pesar del hecho de que son al lado o un barrio al lado del otro, ¿no? Nunca he visto una acción de la población del Alto hacia la población de La Paz que está más arriba. Uh, Después, lo que pasa es que cuando hay un deslizamiento en esos barrios de contacto entre La Paz y el Alto, que están entonces en barrios de La Paz, la población busca evacuar, ¿no? Y cuando evacúa, bueno, a veces busca a ir más allá, o sea, a subir, entonces se sube hasta el Alto. Entonces, la población del Alto, supongo que en las primeras horas ayuda a esta población dándola un poco de agua, de qué comer, de estas cosas, pero no creo que la solidaridad vaya de eso. O sea, no hay ningún programa oficial ni no oficial, pero que se crea de manera así espontáneo por razones de topografía, de lo que sea, de ideas políticas o, no sé, entre un barrio de La Paz y un barrio del Alto. Nunca lo he visto de manera concreta. Y después, la segunda pregunta, el Alto está más o menos creando su sistema municipal
reducción de riesgo copiando lo que está pasando en La Paz. Es algo realmente muy similar. Entonces, tiene un COE más o menos con los mismos actores que el COE de La Paz. Sin embargo, entonces, hasta la fecha son dos COE que no trabajan juntamente. Sin embargo, hubo en diferentes eventos, catástrofes de estos últimos años, ciertos intentos de acercamientos. Por ejemplo, el municipio de La Paz ha tenido una política de reubicación de damnificados, no en el municipio de La Paz, pero en el municipio del Alto, comprando terreno en el Alto para reubicar a los damnificados. Sin embargo, no ha sido un proyecto que no ha sido finalmente un proyecto que funcionó muy bien, ya que la población que ha sido reubicado desde La Paz a El Alto no se quedó en el Alto y volvió a vivir a La Paz. Son dos reflexiones, pero tienen que ver con lo que has planteado en tu presentación. La primera tiene que ver con lo siguiente. Uno de los esfuerzos conceptuales importantes y que ha costado mucho trabajo es el pensar en ciudad, en aglomeración, en lo urbano y al mismo tiempo pensar en territorio. No sé cómo sea en el caso de La Paz, pero uno de los esfuerzos que tocó hacer en Colombia fue cambiar el paradigma de lo urbano y de las aglomeraciones como lo importante y mirar el conjunto del territorio donde está situado ese aglomerado. Tema agua, ¿sí? Si yo no veo la parte rural de Bogotá, incluso de la región que linda con Bogotá, no puedo entender el problema de agua en Bogotá. ¿Cuáles son las relaciones que en términos de seguridad alimentaria tiene una población de 9 millones con respecto a su entorno productivo rural? ¿Y qué tiene que ver con eso problemas como movilidad, carreteras, etcétera, que son precisamente lo que está alimentando el centro urbano? Es decir, la urbe no existe sin el mundo que la rodea y por lo tanto hay que empezar a pensar de manera distinta esa relación, particularmente en el caso de la gestión de riesgos, no solo para los temas de emergencia, de respuesta del COE, sino para el conjunto de las situaciones que presenta la gestión del riesgo. Entonces es una primera reflexión, siempre te iba a hablar de lo urbano, de la ciudad, de la aglomeración, pero como ese contexto que nos marca no me aparecía. El segundo tema es el siguiente, me parece muy interesante la forma como presentas de la planificación de los años 70 a la resistencia, a la amenaza, pero ahora volvemos a la respuesta. De eso anterior, ¿qué queda? Y el tema de planificación, ¿cómo lo planteamos hoy 40 años después? El tema de planificación ha cambiado en 40 años, se ha desarrollado. En relación con la gestión de riesgo, ¿cómo lo planteamos? ¿Sí? Y tiene que ver con un punto particular que es, digamos, la pregunta directa. Las relaciones entre municipalidades o entre territorios vecinos, ¿cómo se dan en Bolivia? En el caso de Colombia, no la ley de gestión de riesgos, sino la ley de ordenamiento territorial permite asociación de municipalidades, por ejemplo, para temas específicos, como es el caso de la gestión de riesgos, o entre entidades territoriales de distinto tamaño o de distinta dimensión. Yo, como Bogotá, puedo hacer un plan conjunto con el departamento de Cundinamarca, que es mi vecino, y con 21 municipios de ese departamento para el manejo del río Bogotá, que nos genera una gran problemática de riesgos, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer.
y digamos que de alguna manera eso se está haciendo. En Bolivia no tengo claro, me parece significativo esa división entre La Paz y el Alto, en que prácticamente pasa como pasaba en Colombia hace 20 años, que un carro de bomberos no podía pasar el puente sobre el río Bogotá porque ya era prevaricato. Ya. Efectivamente, o sea, en Bolivia no poco se piensa lo urbano. O sea, que los estudios urbanos, de hecho, hay pocos estudios urbanos y cuando hay estudios urbanos se focalizan sobre una ciudad. O sea, no sobre la totalidad de la aglomeración, pero sobre la ciudad principal. Entonces, los pocos estudios urbanos que existen son sobre La Paz. Hay muy pocos estudios urbanos sobre el Alto y más que todo hay pocos estudios sobre La Paz y el Alto o para otras ciudades de Bolivia sobre Santa Cruz y no sobre Santa Cruz más los otros municipios que son alrededor de Santa Cruz que compone la aglomeración, igualmente en Cochabamba, etcétera, etcétera. Entonces, no explico bien la razón, pero muy pocas veces se toma en cuenta que una ciudad o una aglomeración raramente es solamente un solo municipio. Estoy de acuerdo para decir que cuando se trata del abastecimiento del agua, no es a nivel de un solo municipio, y en el caso de La Paz es bien claro que es mucho más allá de un solo municipio, pero de hecho los municipios lo piensan, o sea, de hecho no lo piensan, o sea que tiene una visión a muy corto plazo y también a muy corto distancia territorial y ven el problema a nivel de su territorio, del territorio que ellos administran y no del conjunto del funcionamiento del agua o del abastecimiento de alimentos o lo que sea, ¿no? De la movilidad, de estos aspectos. Y además, entonces, es cierto que hay un funcionamiento en términos de aglomeración que es muy evidente, pero hay pocos estudios que se enfocan sobre este aspecto de funcionamiento de aglomeración, de metrópoli, lo que sea el término que usamos. Entonces, no tenemos esta visión urbana del funcionamiento urbano hoy de lo que es el urbano en Bolivia. Y además, las leyes de reducción de riesgos en Bolivia, más que todo, son leyes que provienen o que son apoyadas por el CAPRADE. El CAPRADE, este sistema de la CANA, que normalmente, o sea, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastre, ¿no? Entonces, muchas de las leyes bolivianas son leyes que son hechas a través de un nivel superior, que es un nivel andino, que dan consejos sobre cómo modificar o qué sería el mejor camino para mejorar sus leyes de, de prevención o de atención a emergencia, etcétera, etcétera, y tal vez sin tomar en cuenta justamente la realidad urbana de lo que es lo urbano en Bolivia o en los otros países de los Andes, ¿no? Y eso explica tal vez esta desfase entre las políticas de reducción de riesgo, que son muy teóricas, y la realidad urbana de cómo funciona una ciudad. Entonces, hay un desfase cierta entre lo urbano y el funcionamiento urbano y las políticas de reducción de riesgo que no toman en cuenta la realidad de este funcionamiento urbano. Para intentar de contestar a la segunda pregunta, que queda 40 años después de la planificación, lastimamente yo diría que se queda casi nada, ¿no? A lo mejor se queda esa idea de que hay que planificar, pero concretamente en las acciones cotidianas de la municipalidad, que sea del Alto de La Paz, la planificación casi no es algo que existe. ¿Por qué? Por dos razones muy diferentes entre La Paz y el Alto. Si tomamos el caso de La Paz ya no tiene terreno para urbanizar. Y para poder proponer terreno para urbanizar a su población, lo que está haciendo La Paz es de urbanizar los territorios de los municipios vecinos. Es decir, que La Paz, el municipio de La Paz, nunca ha creado límites oficiales de su municipalidad y juega con esta ausencia de límite para poder construir en los municipios vecinos diciendo que pues, es el territorio del municipio de La Paz.
En el Alto es muy diferente. Hay terrenos para construir, son terrenos que son rurales, pero que se urbanizan. Entonces, igual, como hay terrenos que no hay falta de terrenos para urbanizar, finalmente la municipalidad del Alto deja el proceso de urbanización organizándose él mismo, ¿no? Entonces, es la población misma que autoconstruye a la ciudad sin que pasar por una planificación de la ciudad del Alto. Entonces, por dos razones diferentes, no hay planificación en la realidad. En los discursos, todos los alcaldes van a decir que sí tiene una política de planificación, pero en la realidad esas políticas no son seguidas. Cuando hay planificación es solamente la creación, bueno, en La Paz se decidió más o menos la creación estos últimos años de ciertos puntos de desarrollo económicos a través de centros comerciales y supongo que en estos casos hubo un poco de planificación intentando de concentrar la inversión para las infraestructuras de vías, etcétera, en ciertos lugares. Pero planificación de todo el territorio, que sea en el aspecto del abastecimiento del agua, de las vías, etcétera, eso no existe y además no existe a nivel de las municipalidades y no existe a nivel del territorio urbano en su conjunto. Y esta respuesta me permite de contestar a la tercera respuesta, pregunta, es que de manera institucional no hay manera de que un municipio trabaje con el otro municipio. Es decir, que no hay un marco institucional para que dos municipios, a pesar de que están dentro del mismo territorio urbano, puedan tener proyectos en conjunto. Teóricamente se habla de la posibilidad de hacer proyectos de mancomunidad, que es el término que se usa en Bolivia para proyectos entre dos municipalidades, pero en la realidad yo no conozco proyectos de mancomunidad que han sido posibles. O sea que hay siempre problemas entre los alcaldes para que no lleguen a un acuerdo para tener un proyecto de mancomunidad. Y se puede entender el por qué no llegan a un acuerdo, es que de todas maneras, los proyectos de mancomunidad no dan la autorización de una transferencia financiera de un municipio a otro municipio. Y para tener un proyecto en común, por ejemplo, si tomamos el caso de la recolección de la basura, podemos pensar que se puede hacer la recolección de la basura o el tratamiento de los desechos en un solo lugar para la aglomeración. Pero para eso significa que un municipio tendría que transferir una parte de sus competencias o de plata, de lo que sea, a una otra entidad que tal vez no está dentro de su territorio y eso es imposible por ley de municipalidades justamente en Bolivia. Entonces, de manera institucional es totalmente imposible por el momento. Tal vez lo que podría cambiar es que la nueva constitución da cierta, que ha sido votada en 2009, da la posibilidad a los municipios de acercarse alrededor de estos proyectos de mancomunidad. Tal vez con el tiempo se van a dar cuenta de que finalmente la mancomunidad todavía no es una herramienta concreta y que tiene que pasar a un otro nivel de cooperación entre municipios. Pero hasta la fecha, concretamente, es totalmente imposible. No hay una herramienta legal que les permite hacerlo y entonces no hay acciones comunes para eso. Y estoy de acuerdo para decir que es extraño que los alcaldes no lo piden porque tienen, o sea, si tomo el caso de La Paz, tiene problemas solamente de transporte, ¿no? El transporte se hace entre las dos partes de la ciudad, La Paz y el Alto. Entonces, no hay una discontinuidad entre del transporte entre las dos ciudades. Sin embargo, no hay una herramienta común para gestionar la cuestión del transporte en La Paz y el Alto. Son dos sistemas municipales diferentes. Al final es el mecanismo para gestionar lo que pasa en el Alto, lo que pasa en La Paz en términos de transporte, llega a lo mismo, pero de hecho llega a lo mismo porque son privados
que aplican en La Paz lo mismo que aplican en el Alto y viceversa. Entonces, son los privados que finalmente imponen su manera de pensar la, la organización del transporte en La Paz y en el Alto y que lo imponen a las autoridades municipales de cada municipio. Pero técnicamente no hay una herramienta común de manera de funcionar para la aglomeración. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a Sebastián por la presentación.